Muy buenas noches, estamos iniciando una nueva edición de la A a la Z. Tempranito, es de noche, pero no parece, y estamos transitando esta posibilidad que nos brindamos aquí en el 6 de conversar con los protagonistas de la actualidad sobre los temas, ¿no?, que hacen a nuestro San Carlos de Bariloche y a veces darnos el gusto de tener también algún invitado que ha hecho algunos kilómetros más, en avión principalmente. Y estamos con el doctor Nelson Castro, a quien le agradecemos su presencia, primero porque sabemos que está descansando y nos ha hecho un lugar en su agenda para visitarnos. ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar con todos ustedes. Bella noche, pero todavía tarde, ¿no? Es una de las cosas maravillosas. Algo muy poco Capital Federal, ¿no? No, la diferencia es enorme realmente, y no sabés lo que, en lo personal, creo que nos pasa a todos, disfrutamos estos largos anocheceres, ¿no es cierto?, que no se terminan más y que son maravillosos. Bueno, está aquí, decíamos, porque va a estar presentando en España 415, los salones Beck, el doctor Castro, va a hacer una presentación de, esto es en el libro Secreto de Estado. Vamos a abusar de las bondades de nuestro compañero camarógrafo aquí. Recordamos que la entrada es libre y gratuita, pero se debe retirar antes, allí en San Martín 243, en la librería ubicada allí en la esquina de Libertad y San Martín, porque hay cupos limitados. Recién me decía que ya ha ido testeando que, bueno, las redes sociales se están moviendo con su presencia. Como corresponde a un libro polémico, ¿no es cierto? Y yo valoro mucho eso. Hay muchos que lo ven y lo elogian y otros que lo critican intensamente. Y está muy bien que así sea, ¿no es cierto? Porque esto es lo que tiene como misión un libro de estas características, que es un libro periodístico e informativo. Es un libro que no tiene ningún elemento de opinión mía, no hay ninguna opinión médica mía. Es un libro estrictamente periodístico basado en información. Los que lo lean se van a encontrar con profusión de nombres, lugares, detalles, aspectos médicos, y que tiene además como dato el que es información emanada de médicos que trataron a la Presidenta de la República y hablaron. Hay algo que es interesante y que usted reúne las dos condiciones, ¿no? Ser un profesional de la medicina y ser un profesional de la comunicación, obviamente lo pone en un lugar, imagino, muchas veces incómodo, Sí, claro. Pero que también es un lugar desde donde se puede mirar un debate que no está cerrado. Uno ve los primeros capítulos del libro y claramente se nota que no hay un protocolo preestablecido, que hay mitad de la biblioteca a favor y mitad de la biblioteca en contra en esto de si la salud de un estadista es una cuestión de Estado o es una cuestión particular, ¿no? Correcto, esa es una de las polémicas que genera. El libro tal vez es la más fuerte. Por eso, para los que lo hayan leído o deseen leerlo, es un libro que exige empezarlo a leer por el prólogo. Viste que el prólogo muchas veces uno lo pasa de largo y arranca. Al final lo lees al final, ¿no? Decís, bueno, a ver, ahora que ya sé todo, a ver qué agrega y demás. Esta pregunta, que es una pregunta básica, importante, fundamental, eje de la polémica, está tratada en el prólogo. Que además, para hacerlo habitualmente, los prólogos uno se los pide a alguien que los escriba y demás. Pero en este caso, en virtud de lo que exigía, el prólogo lo escribí yo. Porque tenía que ver con enfrentar este tema, porque es una respuesta que además la debemos dar desde lo periodístico, es decir, no una respuesta basada en una apreciación, sino en hechos. Y ahí hay dos hechos fundamentales que ponemos, entre muchos otros casos. Uno es el caso de Churchill. Cuando Churchill muere, su médico, Lord Moran, escribe un libro a los 4 o 5 meses sobre la salud de Churchill, ilustrando sobre cómo había sido deteriorada la salud de Churchill y cómo esto había afectado sus cualidades cognitivas, su capacidad de decisión. Cuando se publica el libro genera una gran crítica, un gran enojo, empezando por la familia de Churchill y por muchos de los acólitos del partido de Churchill. Hasta que lo leyeron. Cuando se lo leyó, más allá del enojo de la familia y de los acólitos más fanatizados de Churchill, muchos que lo habrían criticado al médico por haber publicado esto que creían que eran privados, dijeron, no, lo empezaron a criticar por no haberlo hecho conocer antes, diciendo, pero ¿cómo usted dejó que esta persona estuviera al mando del Reino Unido de Gran Bretaña sabiendo todo esto? Claro. Primer punto. El otro punto lo representa el caso de Mitterrand. Su médico, el doctor Gubler, cuando muere Mitterrand, escribe también un libro que se llama El Gran Secreto, en el cual cuenta aspectos de lo que era la salud de Mitterrand, y él hace una evaluación muy crítica, indicando que
la capacidad también de decisión de Mitterrand había sido afectada. Por supuesto, también su familia se enoja, los acólitos, los partidarios de Mitterrand se enojan, los ministros desmienten todo esto, pero además le hacen un juicio. Un juicio que pierde en París. Y el doctor Gubler apela a la Corte de Justicia de la Unión Europea, que revoca el fallo condenatorio, lo absuelve y en su faz resolutiva dice: el tema de la salud de un presidente pone al interés público por sobre el secreto médico. Claro. Y por lo tanto, obviamente, el médico es absolutamente absuelto. Es decir, contesto con estos dos casos a nivel internacional. Y hay un tema que siempre yo lo pongo como ejemplo de lo argentino, que es el caso de Perón. Claro. Cuando el general Perón decide presentarse a la candidatura presidencial en agosto del 73, sus dos médicos de cabecera, dos grandes profesores de la medicina, uno el profesor Jorge Tayana, padre de quien fue canciller de Cristina, y otro el profesor Cosio, elevan al Consejo Nacional del Justicialismo un informe secreto en aquel momento, diciendo que Perón no estaba en condiciones de asumir la presidencia y que en caso de hacerlo, si sus tareas no se veían restringidas y parte de esas tareas no eran cumplidas por el vicepresidente, Perón en un año se moría. Por supuesto, nadie les hizo caso y el pronóstico de los médicos se cumplió con una precisión matemática. Al año Perón murió y así le fue a la Argentina, por no haber tenido en cuenta lo que era ese aspecto de la salud de un presidente y por no haberlo expuesto a la población, de decir, miren, ustedes pueden quererlo, esta persona no está en condiciones de ser presidente. Después le voy a trasladar dos ejemplos de nuestro, un poco para aprovechar que está aquí, del ámbito local y el ámbito provincial que se han dado con este tema, pero me gustaría primero preguntarle cómo ha reaccionado o cómo se comportan las distintas corporaciones, ¿no? Porque la periodística no tiene que explicarme mucho, primero porque la conozco y segundo porque ha sido lo que ha sido durante los años de la presidencia de Kirchner, pero en el caso de la corporación médica, ¿cómo reacciona esto? Bueno, también tiene como una reacción ideológica. Los colegas que tienen afinidad con el kirchnerismo, por supuesto, han criticado duramente el libro, y está bien. Ahora, ¿pero la salud es opinable? ¿Es un aspecto Mira, opinable por supuesto, o es taxativo? El tema de lo opinable es ¿no es cierto? Con usted, ¿por qué habla de esto? Y porque por supuesto, yo respeto a todas las críticas y las entiendo. Y algunas respondés y después dejas que fluya, porque y está muy bien que así sea. Por eso digo, el libro tiene un aspecto polémico y eso es inevitable, ¿no es cierto? Y entonces, algún colega que me lo planteó, me dijo, bueno, Nelson, pero esto le digo, mire, porque hay toda una idea de que este libro es una interpretación mía de los problemas de la salud de la presidenta. Entonces yo le digo, no, miren, lean el libro no tiene ninguna opinión, el libro es información. Y por supuesto el libro tiene muy pocos off the record, que respetan situaciones casi de único testigo de médicos, de médicos que atendieron a la presidenta y que hablaron. ¿Por qué? Porque entendieron claramente que la salud de la presidenta tenía influencia en sus conductas y en sus decisiones políticas. Así que esta es la respuesta, y cuando das esta respuesta ya no hay más. Por supuesto, nadie va a cambiar crítica por elogio, antipatía por simpatía, ni nada por el estilo. Pero digamos, cuando da la respuesta se termina lo que es la discusión desde un punto de vista a lo mejor ético, decir, bueno, ¿por qué usted comete este tema? Además, no, bueno, porque ha pasado esto. Y los médicos presidenciales que han hablado porque han sido testigos de hechos que los han inquietado y que efectivamente ellos entendieron, tuvieron, insisto, impacto en la forma como la presidenta de la República ejerció el poder. Hay dos casos que a mí se me vienen a la mente en la jurisdicción provincial y en la jurisdicción local. Uno de ellos fue el caso del fallecido ex senador y ex gobernador Pablo Verani. Claro, sí, efectivamente. En su momento hizo como una exposición pública de su situación. Claro. Esto una nota muy recordada del diario Río Negro. Él mostraba ya el deterioro físico que le generaba el tratamiento por el tema del cáncer. Y hubo a partir de esta reacción y de este blanqueo público como una suerte de acuerdo de partes, ¿no? Para que hubiese gobernabilidad, para que todos finalmente pudieran... Y me pareció, lo tengo como un ejemplo bastante claro, más allá de desmentidas iniciales, de cómo se trató institucionalmente, ¿no? El caso. Como corresponde, porque digamos son temas que
impactan en lo público. Mira, el libro contiene además el caso de Néstor Kirchner. La vida me ha puesto a mí en un protagonismo periodístico médico como consecuencia de nuestro trabajo periodístico, y obviamente sí, la condición de médico lo que te permite es comprender las cosas, ¿no es cierto? El lenguaje de lo que se está diciendo, testearlo, ver la veracidad, bueno, permitir además saber en qué fuentes buscar. El caso de Néstor Kirchner fue otro caso exactamente contrario al de Pablo Velarde. Vos imaginate esto. Néstor Kirchner, de haber tenido la mejor conducta, pudo haber sido presidente de la República otra vez. Y hubiera sido un presidente con... Otro cuidado de su salud, ¿a eso se refiere? Obviamente, con un paciente de alto riesgo, ¿no es cierto? Que además, en aquel momento creyó que con el ocultamiento iba a evitar las consecuencias de lo que la enfermedad le producía, ¿no es cierto? Cuando Néstor Kirchner tuvo su primer episodio, en febrero de 2010, si ustedes se acuerdan, esto nosotros lo narramos en el libro y cuento algunos detalles para que vean lo que se produce en el ámbito político y cómo el poder por momentos obnubila las mentes. Néstor Kirchner tiene una suboclusión de la arteria carótida derecha, la misma afección que había tenido Menem en el año 1993. Cuando a Néstor Kirchner le descubren eso, por supuesto que se indica un tratamiento quirúrgico y le indican a Néstor Kirchner, le aconsejan que lo operara una verdadera luminaria de la cirugía mundial en este tema, que es argentino, el doctor Juan Carlos Parodi, que lo operó a Menem. Cuando se supo que lo había operado Menem, se dijo no. Qué cosa increíble, ¿no es cierto? Sí, pero ¿es una cuestión estrictamente de mensaje ideológico? Inentendible. Voy a decir, pero ¿qué tiene que ver que lo haya operado a fulano, mengano, perengano? No, porque el doctor Parodi lo había operado a Menem, se decidió que no sea la persona a quien recurrir para operarlo. Una luminaria internacional en esto. Por supuesto, se lo encontró el doctor Caramuti, otro excelente profesional que lo atendió. Como el doctor Caramuti contó lo que había pasado, Kirchner se enojó mucho con él y nunca más lo fue a ver. Cuando, esto fue en febrero del año 2010. Hay un dato importante que nosotros revelamos ahí en el libro, que cuando a Néstor Kirchner le hacen la tomografía de control, buscando el diagnóstico, le encuentran que había padecido un pequeño infarto en el hemisferio derecho del cerebro, lo cual marcaba la presencia de una enfermedad vascular severa, delicada, de la cual seguramente Néstor Kirchner hasta ese momento y después nunca tuvo conocimiento. Seguramente esa lesión en el cerebro a él no se le informaron. Cuando Néstor Kirchner en septiembre del 2010, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses después, hace la lesión de la coronaria, ¿te acordás que lo tienen que operar? Se produce una situación muy particular. Se descubre que es un paciente que sufre lo que se llama una enfermedad poliarterial. ¿Qué significa esto? Que muchas arterias del cuerpo están afectadas. Las estadísticas epidemiológicas muestran que una persona que sufre esta enfermedad, vos decime si alguna cosa no queda clara, que sufre esta enfermedad, que tiene 2 episodios en 2 órganos distintos, uno la carótida, otro el corazón, en un periodo de entre 6 a 7 meses, tiene una posibilidad, un riesgo de muerte de entre el 37 al 40%. Nosotros hicimos un comentario sobre ese tema en nuestro programa de televisión, alertando sobre el riesgo para la vida de Néstor Kirchner, que significaba no reconocer esto. Y eso dio origen a un episodio impactante, que fue toda una respuesta del gobierno a través de 678, que se bautizó el papelón de Nelson Castro. Entonces ahí se tomaba un fragmento de lo que yo había dicho y después se lo mostraba a Néstor Kirchner saliendo del sanatorio de Los Arcos diciendo, ¿cómo está? Perfecto. Esto empezó a partir del 20 de septiembre del 2010. Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre del 2010. Y algunos me decían, Nelson, ¿acertó? No acerté.
tenía información, tenía conocimiento y dije lo que seguramente muchos médicos no le dijeron a Néstor Kirchner, como consecuencia de lo cual falleció. ¿Qué quiero decir con esto, Mario? Que todos estos intentos que se hacen desde el poder de tapar la realidad médica, primero, terminan siendo inútiles y segundo, paradojalmente, terminan afectando a la persona. Un paciente que no hubiera sido Néstor Kirchner seguramente hubiera tenido los cuidados de su médico, hubiera tenido las alertas de su médico que le hubieran por lo menos puesto en una situación de mayor seguridad a la que tuvo Néstor Kirchner en aquel periodo. Doctor, cuando volvamos de la pausa, le voy a preguntar de un tercer actor que por ahí no ha aparecido en esta discusión, que es cuando la población, conociendo una circunstancia de salud, de todas maneras acompaña un proyecto. Ah, sí, claro. Que claro. también es un síntoma social, si se quiere. Gran tema. Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos conversando con el doctor Nelson Castro aquí en De la Gaceta.